Y depende si es una primi o si es una multi, si es una primi o si es una multi para decir el tiempo. Si una primigesta se pasa más de 20 horas y está en dilatado 2, dilatado 3, no pasa de 4, entonces esa es una paciente que está en fase latente prolongada. Y para una multi es menor el tiempo, 14 horas. Si tiene 14 horas la multi y no llega todavía a fase activa, es una fase latente prolongada. El tratamiento en esos casos es reposo, alimentación, y algunos incluso hablan de pseudoanalgesia. Y lo que describe la literatura es que luego de la pseudoanalgesia, la paciente se plancha, se duerme, y en el 70% despiertan en fase activa, luego de que se les ha dado una pseudoanalgesia. 70% despiertan en fase activa. Esto es lo último que hay que hacer. Esto es lo último. Ya sea el uso de oxitocina o romper membranas. Esto es lo último. Y si se puede evitar, mejor. Porque la gran mayoría, con estas medidas de reposo, comida, y si quiere pseudoanalgesia, despiertan en fase activa. Paciente que está ahorita en dilatado 4, en 2 horas la vemos está en dilatado 5. Otra paciente que ahorita está en dilatado 4 y en 2 horas está en dilatado 4. En ambos casos hay una alteración, en los dos. Mientras que en uno no avanzó nada, en el otro avanzó a las justas a 5. Los dos son trabajo de parto fase activa disfuncional. El apellido lo damos acá. Si esa paciente va de 4 a 5, no cumplió con nuestra velocidad, entonces es una fase activa prolongada. Es una fase activa prolongada. Y si esa paciente se quedó 4, otra vez 4, es una detención secundaria de la dilatación. Los dos son disfunciones de la fase activa, son las más conocidas. Detención secundaria de la dilatación, no avanzó nada, 4, 4. O fase activa prolongada, estuvo en 4, a las 2 horas en 5. Fase activa prolongada. En ambos casos, lo que tenemos que evaluar siempre, cualquier disfunción, son las 3P. Siempre, cualquier disfunción, lo primero que van a evaluar, de repente se equivocaron en la primera evaluación, igual repiten todo. ¿Cómo está la pelvis? ¿Cómo están las contracciones? De repente la pelvis es mala y están forzando un parto. O las contracciones son cada 6, cada 7 minutos. Ah, ahí está la explicación. O es un bebón pues de 4,500. Entonces, ahí se considera todas estas circunstancias. Si todo aparentemente apunta a las contracciones, entonces tenemos a la mano la oxitocina. Si es las contracciones el problema, puedo corregirlo con oxitocina. Si es la pelvis, ya no puedo corregir nada. Esa pelvis no la voy a modificar ahora. Si es el peso del bebé, tampoco lo voy a modificar. Lo único que puedo modificar es si es que se trata de las contracciones. Se trata de las contracciones. Una vez que se empieza a usar oxitocina, esa paciente es potencialmente
quirúrgica. Empezaste a usar oxitocina y esa paciente es potencialmente quirúrgica. Y tienes un tiempo prudencial. Empezaste a usar oxitocina y en 3 horas ya tienes que haber resuelto cómo va a acabar ese embarazo, por arriba o por abajo. ¿Y por qué? Tiene a la paciente en dilatado 4. A las 2 horas, dilatado 4. Empezamos la oxitocina, asumiendo que es las contracciones. A las 2 horas, sigue 4. Tú le das máximo 1 hora más para ver si ahí se produce el milagro y se va al expulsivo. Pero si en 1 hora está en 4 o en 5, entra a sala de operaciones. Una vez que empiezas a hacer oxitocina, potencialmente quirúrgica, tiempo prudencial, 3 horas, y si no, te la rajas. Está aumentando la tasa de cesáreas en el mundo está aumentando. Esto es, ya alcanzamos a la maternidad en cualquier momento. La maternidad está en 43, 45% su tasa de cesáreas. La de mi hospital está en 37%. 37%. Vergonzosamente en 37%. De haber tenido en el año 2000 20% la tasa de cesáreas y en algún momento del 2003 19%, actualmente estamos en 37%. Es decir, que de 3 pacientes, ¿qué 3 pacientes? Prácticamente de 2, 1 chifa entra a sala. Y mucho tiene que ver el entorno médico legal. Oxitocina, 3 horas, no pasa nada, sala. Y el descenso para ahí, justamente para esto de acá, es que nos ayuda Friedman. Porque puedo tener una paciente en dilatado 4 y está a altura de presentación C-3. Dilatado 6, altura de presentación C-3. No puedo decir ahí que hay una detención del descenso. Ha estado C-3, C-3, y aún así no puedo decir que es detención del descenso. ¿Por qué? Porque estaba en 4, estaba en 5, estaba en 6. Recién voy a aplicar esto cuando Friedman justo hizo su tabla, cruza más o menos en 7. En 7. Fase de desaceleración prolongada. Es realmente raro, pero es raro no porque no se produzca, sino es que es raro que nosotros esperemos tanto para darle chance que se produzca la desaceleración prolongada. Por ejemplo, 8 de la mañana, dilatado 8. Esa paciente la vas a evaluar ni siquiera a las 2 horas, la vas a evaluar a la hora. A la hora dices, está en dilatado 9. Empiezas a oler el peligro. No, dices. ¿Cómo están las contracciones? Cada 3. ¿Cuánto pesa? 3,500. Pelvis, buena. No, aumenta el goteo. Ponle oxitocina. Pones oxitocina y a la hora, bebé afuera. Está en dilatado 9. A la hora, dilatado 9. Ya estás que das vuelta, haciendo tu hoja de sala de operaciones. No. Rompe las membranas, ponle oxitocina. 15 minutos, bebé afuera. Entonces, no es que no exista, sino que nosotros no le damos chance de que aparezca.
Porque sería tranquilo, aparentemente tranquilo, tener una paciente en 9 a las 8, en 9 a las 9, en 9 a las 10, en 9 a las 11. Si alguien ve esa curva, alguien que no es médico, un auditor, un abogado, va a decir a la pobre paciente la tuvieron 3 horas. Ahora explícale que existe una fase de desaceleración prolongada. Nada, te manda San Jorge. Entonces, para fines de nuestra teoría debemos aprenderlo, que existe una fase de desaceleración prolongada. Es decir, puede estar en 9, 9, 9, 9, hasta 3 horas, ojo, en una primi. Una multi es 1 hora. Una primi, 3 horas. Una primigesta, 3 horas. Católica creo que ya va por su 7ª promoción de abogados, ¿no? De especialistas en corretearnos. La 7ª creo que es. Porque cuando yo era R3 estaban en la primera. Si se da esto, ahora, ¿por qué los europeos tienen sus tasas cesáreas en 15 y 18%? Italia, un ejemplo. Y de Italia, un hospital que es regentado por el Vaticano, en Roma, el Hospital Romano. Estos bandidos es un hospital de los Opus. No tengo nada contra la religión, es más, tengo patas Opus, pero a veces nos llegan por algún camino, ¿no? Y ellos llegan a las 41 semanas y no inducen el parto. No inducen, simplemente empiezan con sus pruebas de bienestar fetal. Llega a las 42 semanas, ya es un embarazo prolongado, y no inducen el parto. Siguen con sus pruebas de bienestar fetal. Esos bebitos pasan las 42 semanas, nacen por abajo, 4.800, 4.900, y se evitaron la cesárea. Que de repente, si a las 41 semanas, como es clásico para nosotros, empezamos a inducir con oxitocina y no responde, termina en sala de operaciones. Pero ellos le dan chance de parto vaginal, 41, 42 semanas. Los españoles, Barcelona, 16% su tasa de cesáreas. Se asustaron cuando llegaron a 20%. Paciente está en trabajo de parto a estas alturas, o sea, ya estamos en 8, 9, y los latidos cardíacos fetales empiezan a caer 100, 100, 100. Nosotros jalamos la camilla y en menos de 12 minutos bebé está afuera. ¿Ellos qué hacen? Ah, perfecto. Trae tu pH de cuero cabelludo. PIC, su muestrita, pH más de 7.2, sigue el trabajo de parto. Y han demostrado en su experiencia que van bien, pero tienen su pH en cuero cabelludo, que no tenemos nosotros. Por eso sus tasas de cesárea que son al otro lado del mundo más bajas. El parto precipitado. Este parto precipitado que se da el trabajo de parto en menos de 3 horas. Y estos partos precipitados, a la larga, lo que me va a dar es desgarros cervicales, vaginales, vulvares, hemorragias, atonía. ¿Por qué desgarros? Por la velocidad que sale el bebé. La velocidad que sale por el canal vaginal. ¿Por qué la atonía? Por la descompresión brusca del útero. El útero es un globo con un contenido y que de repente pierde su contenido muy rápidamente, entonces no le da tiempo a sus mecanismos para formar su famoso globo de Pinar, que es el globo de seguridad, se pone como una piedra el útero, no da tiempo a que reaccione este mecanismo y la paciente sangra. Es una
la atonía por descompresión. La embolia del líquido amniótico, si ustedes cogen un libro de obstetricia clásico como el Williams, van a encontrar como primera causa de muerte materna no preeclampsia, no hemorragias, no infecciones, sino embolia del líquido amniótico. Primera causa de muerte materna, embolia del líquido amniótico. En un libro tan clásico como el Williams, primera causa de muerte materna. Nosotros no hacemos este diagnóstico, no llegamos a esto. El parto precipitado muchas veces les va a ganar, no da tiempo, porque no sabes quién te va a hacer parto precipitado. Lo único que te queda es en el momento del expulsivo, tu mano dirigir la salida del bebé. Es lo único que te queda. Tu mano dirigir la salida del bebé. Evitas que salga bruscamente. No puedes darle la espalda ni a un pretérmino ni a un precipitado, porque los dos te ganan. Mientras que te das la vuelta, ya lo recoges del suelo. ¿Han visto cuando cae un bebito al suelo? ¿Nunca? ¿En el internado no les pasó? ¿No? Pues esto sucede casi siempre en los primeros días de los internos. Clásico. Estás vigilando al internito y tu mano derecha se ha acostumbrado pues a ser derecha. Se ha acostumbrado porque es la derecha. Pero ¿qué pasa si el bebito viene del lado izquierdo? Si viene del lado izquierdo su espaldita, la mano que va a coger los pies es tu mano izquierda. Esa es la mano que entra a la cavidad. Entonces sale bebé, perfecto, tu mano derecha lo empuja hacia una C a bebé por acá y la otra ya está entrando al canal vaginal. Y del canal vaginal, ¡plac! Chapas al chato, doblas muñeca, plin, plin, cortas. Pero si tú esperas hacer eso con tu mano derecha, ¿qué vas a hacer? Baja al bebé, quieres meter así tu mano, con la otra, empujar para acá. Al final, cuando te das cuenta, se te está resbalando. Y se cae. Lo bueno es que rebotan. No es broma. Les juro que rebotan. Porque 2 veces me sucedió con 2 internitos que empezaban. La chiquita se cruzó las manos por acá. Cuando veo, siempre tenía que estar con mi guante. Rebotó y en el rebote lo he cogido. Rebotó. Menos mal que es de plástico, era de plástico, ¿no? Entonces no, un Baldessari. Y se cogió y solamente me costó 3 domingos quedarme en el hospital porque mi R3 tenía que contarle y era mi responsabilidad. Pero de verdad, rebotó. Porque en el rebote es que lo cogí. No darle la espalda y saber cómo sacar al bebé. A los pretérminos, si están en 8, dice bebito, prepárate para que nazca. Porque te gana. ¿Han visto puenting? La mano que mece la cuna. Paciente en dilatado 8, se confían, dilatado 9, pretérmino, la pasan a la señora. La señora pobrecita llegando al expulsivo. Y tú del fondo, que estás esperando, ves algo que empieza a aparecer por acá. ¿Qué ves? ¿Qué? Te suba los ojos y algo que sigue apareciendo. Simplemente te queda correr y el cordón ahí. Chic, 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 chic. Lo chapas al bebé, pues. Es un puenting, literalmente, colgado al bebé. Eso pasa más seguido. Eso pasa más seguido que el Baldessari. Hay que tener en cuenta que estas anécdotas son graciosas realmente, pero también da, no sé qué. Pero son como 8.000 partos que ocurren en mi hospital. 8.000 partos al año. Son como 25 partos por día.
Entonces algo va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Porque ya está demostrado el famoso estudio, eso lo van a ver seguro en salud pública, pero les comento, el famoso estudio IVEAS. El famoso estudio IVEAS es el estudio más grande del mundo que se hizo en Latinoamérica para encontrar eventos adversos. Participó el Perú. La conclusión fue que el 10% de las atenciones médicas ocurría un evento adverso. Y de ese grupo de eventos adversos del 10%, el 60% ocurren en ginecobstetricia. ¿Ya saben los que van a ser ginecólogos? Esas contracciones frecuentes, incluso, algunos postulan, si es que te da tiempo, el uso de tocólisis, como a la mano sulfato de magnesio. El famoso sulfato de magnesio, justo en paréntesis, si tienen ustedes una paciente preclántica, van a colocar sulfato de magnesio, ¿cierto? Entonces, lo primero, el ABC, subía por un sulfato, sea 400 o sea 600 a chorro, uno se llama Ciba y el otro Suspan, cualquiera de los que quieras, pero le pasas a chorro. Y ya le estás colocando también una sondita a la paciente. Me acabo de acordar. Tantas preclancias que vemos, y ya la gente está tan entrenada en preclancia, que somos lo máximo. 3 de la mañana, la emergencia. Llega una paciente, la obstetrista media dormidita, abre el ojo. Señora, sí, que me duele un poquito la cabecita. Señora, ya, siento. Presión, 150/90. 150/90. ¿Le duele la cabeza? Sí, me duele la cabeza. Y escucho un zumbidito. La obstetriz gritó, ¡preclancia! Despertó al R1, despertó al R2. La paciente cuando se dio cuenta ya estaba en la camilla. ¡Pum! Sulfato, ¡pum! De frente su sonda vesical. La señora, siento un silbido, preclancia, va a convulsionar, pásale el sulfato, vía, llama al banco de sangre. La paciente, ¡pum! Ya estaba en sala de partos, crucificada. Llega a sala de partos y la señora dice, no sé qué le pasa a mi audífono. En preclancia, el sulfato se usa y le pone su sonda vesical. En pacientes con parto pretérmino se puede usar como tocolítico. La gran diferencia es que ahí tú no pones tu famosa sonda vesical. ¿Por qué? Porque, primero, el sulfato se excreta por vía renal. El sulfato se excreta por vía renal. En preclancia, se asume que si no hay, puede haber un daño renal. Por lo tanto, tienes que vigilar cómo se excreta. Pero en caso de parto pretérmino, no tiene que ver en absoluto la función renal. Por eso es que no necesitas colocarle una sonda a la pobre paciente que está con sus contracciones en pretérminos. Revisar siempre el canal del parto cuando se producen estos partos precipitados, porque los desgarros pueden estar en el fondo de saco y no se ve a simple vista. Puede estar en el fondo de saco, los desgarros se esconden, pueden estar en el fondo de saco y la paciente puede estar goteando. Cuando te das cuenta ya la paciente está blanca y puedes ir hacia una desgracia. Hay una tendencia mundial y Latinoamérica está aplicando, y van a escuchar, también es un término de salud pública, morbilidad materna extrema. ¿Ya lo han escuchado? Es un término que se está acuñando bastante en los últimos años, morbilidad materna extrema. Lo diseñaron los colombianos lo han vendido a la Federación Latinoamericana de Ginecobstetricia, y así como se monitoriza la muerte materna, ya el ministerio está asumiendo estos indicadores de morbilidad materna extrema. Y dentro de esos grandes indicadores es ver cómo sale el bebé, medir
el Apgar del bebé a los 5 minutos, los que tengan menos de 7. O los bebitos que tienen cefalohematoma, los que se caen, ¿no? Se caen, algunos se pueden caer. ¿Qué puede pasar cuando las contracciones están espaciadas? Cuando hay unas contracciones no adecuadas. ¿Se prolonga el trabajo de parto? Por supuesto. Esa prolongación puede llevar a hipoxia al feto. Y si ese pobre feto, a pesar de buenas contracciones, con cada contracción es menos oxigenación para el bebé. Y si yo encima le aplico de repente oxitocina, puedo llevar con mayor razón a grados de hipoxia. Entonces, importante vigilar siempre la frecuencia de contracciones antes del uso de la oxitocina, porque estoy contribuyendo a un resultado perinatal adverso. En el trabajo de parto es que vamos a ver las alteraciones, obviamente las contracciones. Ya cuando llegamos al expulsivo, ya las contracciones pasan a un segundo momento porque ya el bebé está abajo, es más el pujo de la madre o la pelvis adecuada o no. Por eso es que casi siempre al final es que se ven los famosos DCPs. No existe DCP si no se inició trabajo de parto. No existe DCP si no se inició trabajo de parto. Antes que inicie el trabajo de parto yo no puedo decir que es DCP. Vigilar también el tono del útero. El tono es importante porque el tono indirectamente me puede indicar algún desprendimiento prematuro de placenta. Esa es la importancia de vigilar el tono. Puede llevarme un tono aumentado a un DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Cuando tengo un embarazo gemelar, cuando tengo un embarazo con polidramnios, el útero va a estar más distendido. Por lo tanto, las fibras no van a poder completar su rango de contracción, relajación. Quedan a medio camino. La analgesia o pseudoanalgesia, por supuesto que la paciente la va a dormir, pero no solamente dormir, sino las contracciones también las va a espaciar. Cuando hay algún proceso infeccioso, lo cual demostrar es un poco complicado, el diagnóstico de corioamnionitis es un diagnóstico de exclusión. Es una paciente que tiene fiebre, y ustedes tendrán que escanearla de la cabeza a los pies. ¿A qué me refiero? Paciente con fiebre, perfecto, empieza la indagación. ¿Tiene tos? ¿No tiene tos? ¿Hay algo en pulmones? ¿Crépitos? ¿No crépitos? Gastrointestinal, ¿está con diarrea? ¿No está con diarrea? Sistema urinario, un examen de orina. Si luego de ese scan todo salió negativo, esa paciente está con corioamnionitis. Y la corioamnionitis no solamente va a alterar las contracciones, sino la corioamnionitis va a llevar incluso a muerte fetal y luego a endometritis en la madre. La presencia de miomas a la salida del útero se comportan como un tumor previo, va a impedir contracciones adecuadas, además de no permitir que baje el bebé. La madre debe de caminar durante el periodo de dilatación. Nosotros hacemos lo contrario, la echamos. La madre en el segundo estadio de trabajo de parto, es decir, ya en el expulsivo, la posición de cuclillas sería la más natural y fisiológica. ¿Qué hacemos nosotros? La echamos. Entonces, estos son factores muy importantes que contribuyen
en que al final del parto pueda terminar en sala de operaciones por no haber conducido adecuadamente el trabajo. En la pelvis, clásicamente hemos escuchado la pelvis estrecha, estrechez pélvica. Todas esas anomalías del canal pélvico, su incidencia es variable, menos del 10% aproximadamente. Y eso vamos a evaluarlo viendo un estrecho superior, un estrecho medio y un estrecho inferior. Quien me dice que esta paciente tiene una pelvis estrecha es esto, el estrecho superior. El estrecho superior es el que me dice es pelvis estrecha, no los otros diámetros. Es el estrecho superior, el diámetro mayor. Y esto se hace identificando el conjugo diagonal a través del tacto vaginal. Para eso ustedes deben saber cuánto mide sus dedos. Deben saber cuánta distancia hay de esta zona al borde. Cuánta distancia hay. Eso les va a permitir decir si están frente a una pelvis cuyo conjugo diagonal sea menor de 12. Si es menor de 12, eso es pelvis estrecha. Si alguien tiene una manito en la cual llega las justas a 10 esa distancia, pues lo único que tienen que hacer es se empinan un poquito y empujan. Porque si no, todas van a parecer que son pelvis normales. O los que tienen una mano más grande, de 15, pues todas les va a parecer pelvis estrecha. Entonces, mentalmente tendrá que retroceder 2 centímetros o 3 centímetros de acuerdo a su dedo, pero tu tope es 12 centímetros. Conjugo diagonal menor de 12, pelvis estrecha. Este diámetro interespinoso no se puede medir. Teóricamente se asume en 10, pero este no se puede medir. Entonces, ¿cómo es que sabemos que este estrecho medio es adecuado o no? Ahí lo que mandan son las famosas espinas ciáticas. Y las espinas ciáticas son como los puños del dedo, los nudillos. Ven su puño, miran sus nudillos, esos son estas espinas. Cuanto más prominente sea, se va a cortar ese diámetro. Entonces, cuando ustedes evalúen, y eso ya es subjetivo, van a tratar de ubicar si se trata de su nudillo del dedo meñique, que sería lo normal, o es como el nudillo del dedo medio. En esos casos, o bien se acorta, o bien se achica, o bien se alarga. Lo que no quieren encontrar es que sea como el del dedo medio. Ese es el que no quieren encontrar, porque ese es grande y va a achicar este diámetro. La pelvis puede ser asimétrica por motivos estructurales, rezagos de polio, algún accidente, que convierten finalmente a las pelvis en asimétricas. Fíjense la famosa sínfisis del pubis. La famosa sínfisis del pubis, esta zona, siempre tiene un espacio, y ese es el espacio que permite acomodarse a los bebitos, jugar con esto para que bebitos como de 4,500 puedan salir por ahí. Y el estrecho inferior, este último estrecho que es la salida del canal vaginal. Para fines de ver el estrecho inferior, ustedes van a evaluar dos cosas. Uno, hacen el tacto, entraron con juego diagonal, buscaron
la espina ciática. Empiezan a salir y cuando están saliendo hacen esto. ¿Para qué? Para buscar la concavidad del sacro. Además, terminan de salir y sus dedos se están abriendo. Se abren. ¿Qué me va a decir el dato? Si se abren, es que el ángulo subpúbico es mayor de 90 grados. Si no se abre, pues es un ángulo subpúbico menor de 90 grados. Entonces, a la salida, yo puedo evaluar el sacrocoxis, si es cóncavo o no, o el ángulo subpúbico. El ángulo subpúbico. De esa manera se evalúan los estrechos. Estrecho superior, conjugado diagonal. Estrecho medio, la distancia interespinosa, subjetivamente. Y el estrecho inferior, el ángulo subpúbico y el sacrocoxis, la concavidad. Puede ser que el útero tenga algunas alteraciones, como hemos visto, anatómicas, un útero bicorne, o que el cuello del útero haya tenido alguna cirugía, lo cual va a convertir a esto en una zona rígida, o pacientes que les hacen algún procedimiento por un CA, ¿no? Puede ser algún procedimiento por un carcinoma, y lo vuelven esto rígido por la radioterapia. Entonces son alteraciones ya básicamente mecánicas. A veces en el último tramo, cuando ya completó 9, 10, te das cuenta de que acá existe un tabique. Existe ahí un tabique, como una columnita. Y al final, porque tu dedo entra por acá y también entra por el otro costado. Y eso simplemente es un tabique vaginal que a esas alturas, en esos momentos, lo único que te queda es pones tu hilo acá y lo cortas para que termine de salir la cabeza del bebé. En pacientes que han tenido ya una cirugía para corrección de la incontinencia urinaria, son las famosas colporrafías. En estas pacientes a veces está la zona está más rígida, incluso para no malograr la cirugía, que es a este nivel, algunos opinan de que debe irse directamente a cesárea, en caso de pacientes que tengan colporrafías anteriores. Con los condilomas, si estos condilomas se presentan en la salida del cuello del útero, acá, si están ahí los condilomas, no hay duda que el parto es por cesárea. Lo que viene es siempre la disputa es si están por acá los condilomas, por aquí, si es que ameritan o no la cesárea. El único punto a favor es que existe la probabilidad 0.1% de laringitis recurrentes en los bebitos que nacen parto vaginal y en el camino se pueden encontrar con el famoso PBH por los condilomas. Los miomas se comportan más como un efecto mecánico que no permita la salida del bebé. Se encuentre el mioma por delante de la cabeza. Pero si la cabecita logra pasar el mioma, tiene toda la chance de un parto vaginal. Cuando las pelvis son, por ejemplo, estrechas, en ese momento, que casi siempre es la primera evaluación, no condena a la paciente a cesárea. A la semana 37 harás tu evaluación de pelvis nuevamente, que no va a cambiar, va a seguir siendo estrecha, pero te va a permitir calcular el ponderado fetal.
Y si es un bebito de 3 kilos, 2,900, aún con su pelvis estrecha, tendría la chance de parto vaginal. Por eso es que al final se habla de estrechez relativa, porque puede ser un bebito de 3 kilos y pasar por su pelvis, siendo estrecha. Pero para hacer esa prueba de trabajo de parto, tiene que ser hecho en un lugar que tenga poder resolutivo quirúrgico. No puede darse la chance de trabajo de parto a pelvis asimétricas, a pelvis límites, si es que no estamos en un lugar que se pueda resolver de inmediato la emergencia. Y si estamos con este tipo de pelvis, que son los borderline, pues no se puede, no se debe usar oxitóxicos o el misoprostol para inducir el trabajo de parto. Además que el ponderado fetal es importante valorarlo antes de dar la chance de parto vaginal, ¿no? Si es un bebito 3 kilos, 2,900, 2,800, pelvis asimétrica, tiene la chance del parto vaginal. Pero si hace disfunción, ya no lo piensas, no vas a usar oxitocina ni nada por el estilo, de frente entras a sala. Siempre buscar los signos del DCP. Y los signos del DCP clásicos que conocemos son cabalgamiento de suturas, caput, cabalgamiento, caput, edema del labio, asinclitismo, deflexión, feto mayor de 4 kilos. Entonces eso hay que ir buscándolo en todos los partos, La inminencia de ruptura uterina. La ruptura uterina es un evento catastrófico que puede llevar a la muerte no solamente del bebé, sino de la madre. Y la forma que tú te das cuenta que hay ruptura es primero que tienes que sospecharlo. ¿Y en quiénes van a sospechar? Vas a sospechar en pacientes que tienen cesárea anterior. En pacientes que tienen cesárea anterior, siempre tiene que estar tu sospecha de la ruptura uterina. ¿Y qué debo vigilar? Los latidos cardíacos fetales. Los latidos se alteran o para arriba o para abajo. O se va a la taquicardia o se va a la bradicardia. Además que cuando haces el tacto vaginal, pierdes la altura de presentación del bebé. Lo tenías en C-3, haces el tacto, ya no encuentras la cabeza. Ya se fue a la cavidad. Ya no encuentras la cabeza del bebé. Entonces los signos de inminencia de ruptura básicamente son de sospecha, pacientes con riesgo de rupturas cesareanas anteriores, que se vigilan los latidos, los cuales o se van hacia arriba o se van hacia abajo. Nunca quemarse solos. Nunca, jamás. Salvo que quieran ir constantemente a la Avenida de España, a la de Irincri. Entonces, bueno, pues yo sé todo, yo lo hago, ¿no? Pero lo contrario, jálense a varios. Una pena entre dos es menos atroz. Van conversando mientras que el fiscal va llegando, tienes con quién conversar. Siempre entre varios para hacer el análisis de qué vamos a hacer con la paciente. No ha perdido su validez el vacuum y el forceps. No ha perdido su validez. Estamos hablando en buenas pelvis. En caso de buenas pelvis, el vacuum y el forceps no ha perdido su validez. El vacuum se puede usar desde C0, a diferencia del forceps que se usa de C+2 para adelante. Vacuum siempre es C0. Desde más arriba lo puedes jalar al bebé. Y actualmente pues existen unos vacuum de Silastic que son fabulosos.
y manuales incluso. No tienes que cargar tu tremendo motor ahí que vaya haciendo presión. Y cuando en estos pacientitos con pelvis medias raras llegó al final, pues hacerle una buena epicio y avisando a sala que puedes entrar en cualquier momento. De los tabiques que pueden cortarse. Y el DCP, un diagnóstico en retrospectiva. Y los signos que ustedes encuentran y que solamente van a aparecer en trabajo de parto son los que van a llevar al DCP. Por eso es que no se puede hacer diagnóstico de DCP antes del trabajo de parto. Porque ¿qué signo tienes? ¿Tiene caput? ¿Tiene cabalgamiento? No lo sabes, porque no está en trabajo de parto. Las deflexiones, acá vamos a ver las deflexiones. Los bebitos o vienen del lado derecho o vienen del lado izquierdo. La gran mayoría, 60-70%, viene del lado izquierdo. ¿Y por qué vendrá del lado izquierdo? ¿Porque se le da la gana? No. Existe una explicación estructural. El oblicuo, el diámetro del oblicuo para el lado izquierdo es más grande que del lado derecho. Por eso que estos bebitos se acomodan más para ese lado. Porque su diámetro les permite. Los que más se demoran, los más lentos en trabajo de parto son los derechos. ¿Y por qué? Porque tienen que acomodarse a ese diámetro oblicuo que es un poco más angosto. Por eso es que se demoran más los derechos. Y si esos derechos no terminan de hacer su rotación completa, vamos a estar con los derechos posteriores o transversos. Y esos son los que me van a llevar a los famosos DCPs. Bebés que no bajan, bebés que están golpeándose contra el pubis, pum, 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 y no terminan por bajar. Son los del lado derecho. Entonces, cuando nosotros examinamos al paciente y palpamos las fontanelas, las dos fontanelas, estamos nosotros frente a una deflexión de primer grado o brecma. Es deflexión de primer grado, brecma o sincipucio. Se palpa las fontanelas. Las fontanelas. ¿Y qué me está dando? ¿Qué diámetro? El suboccipito brecmático. Suboccipito brecmático. Esto tiene que ver con la forma, con la actitud en que va a descender el bebé. Sigue avanzando, mientras que acá yo palpaba fontanelas. Sigue avanzando la deflexión de bebé. Y ahora voy a palpar nariz. Voy a palpar la nariz. Y esto es la deflexión de segundo grado, la deflexión o de frente. Y si vemos el gráfico, si ustedes se acuerdan de este gráfico, se van a acordar todos los diámetros. Este es occipito, este es frente. Occipito frontal. Tercer grado, primer grado, segundo grado, tercer grado. Primero, segundo, tercero. Y gráficamente ustedes pueden acordarse. Suboccipito brecmático. Este está occipito mentoniano. Y este occipito frontal. Es sencillo, solamente viendo el gráfico se pueden acordar de esos diámetros. Este es primero, segundo, tercero. Primero, dos fontanelas, palpas. Segundo, palpa la nariz. Y tercero o cara, vas a palpar el mentón. El mentón. Esos son los tres grados de deflexión. Primero, segundo
Tercero. No salió el dibujito, ¿no? Se veló. Con el dibujito se ubican bien. Hagan su dibujito y no se van a olvidar esos diámetros. La presentación compuesta es que simultáneamente se presenta otra parte más, y por lo general es una extremidad. Es decir, viene de cabecita y por ahí también la mano. No es que sale la cabeza el bebito y después viene por acá la manito saliendo. Eso ya no es presentación compuesta. Presentación compuesta es, hay una extremidad por delante del polo de presentación. Por lo general es una mano. Es una mano. Las situaciones transversas. Estas situaciones transversas me importa bastante saber cómo viene el bebé. Ya sé que es transverso. Lo que quiero saber es si el dorso es inferior o si el dorso es superior. ¿Y para qué me interesa saber esto? Porque de acuerdo a si viene de esta forma o de esta, yo voy a decidir la incisión que voy a hacer. Llega la paciente, contracciones o no contracciones, o la vas a programar, y dices feto en transverso. Perfecto. Está en izquierda. Muy bien, izquierdo. Y salud. La siguiente pregunta es, ¿cómo viene? ¿Anterior o posterior? Una vez que yo empiece a hacer la cesárea, abro, y si llego a esta parte y entré con una cesárea segmentaria, me voy a encontrar con la espalda del bebito, ¿no es cierto? Y si me encuentro con la espalda del bebito, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde lo cojo? Le voy a empezar a hacer masajitos, cosquillas, pero no tengo cómo sacarlo. Diferente es que tengo el bebé en esta posición, igual hice mi incisión por acá y tengo la piernita, jalo los pies y lo saco, pero acá no tengo nada. Entonces, cuando se tiene un bebé transverso, dorso inferior, la incisión es corporal o clásica. Feto transverso, dorso inferior, la incisión es corporal clásica. Corporal clásica. Partes al útero en dos y lo sacas al bebé. Por afuera no cambia la incisión en piel. En piel no cambia. En piel sigues entrando como una Pfannenstiel. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo. Entras a peritoneo, cavidad. Solo cuando estás frente al útero le haces así. Ya no haces tu cortecito acá en el segmento, sino corporal. Cesárea corporal o clásica. Es en el útero. Ojo, es en el útero la incisión corporal o clásica. No en el abdomen. En el abdomen entras como una Pfannenstiel. No necesitas hacer una mediana infraumbilical. El análogo de la corporal en la piel sería el MIU, mediana infraumbilical, en piel, pero no, en piel hacemos Pfannenstiel, abajo, Pfannenstiel. El útero, sí. Se puede hacer Pfannenstiel y se puede hacer segmentaria, se puede. Pero si haces segmentaria, lo que vas a hacer con el bebé es una versión interna. Eso es lo que haces.
Si es que vas a optar por el camino de hacer una segmentaria, lo que te queda es una versión interna. Y ahí o empujas la cabeza lo más que puedas para sacarlo del potito, o empujas el potito para sacarlo de cabeza. Decirlo es sencillo, estar en el momento es complicado. Entonces, tú eso lo tienes que hablar con tu ayudante para que si ve que estás sufriendo, apenas te ve tu cara de susto, que te alcance la tijera, porque vas a hacer una T invertida. Ya tenías una incisión acá. No puedes, ya automáticamente el ayudante te está dando la tijera y tú te vas hacia arriba. Haces al final una T invertida, que pasa más de una vez. Pasa más de una vez. Eso es con respecto, entonces, al feto en transverso. Y por supuesto que ni se les ocurra romper las bolsas, porque se va a prolapsar no solamente la mano, sino también el cordón. Hubieron unos siameses famosos hace 2 años que incluso viajaron a los United y regresaron ya separados. Esos nacieron en el hospital. Nacieron, sí. Era una paciente que ingresa sin control prenatal, que entra en trabajo de parto. Entonces, bueno, su segundo bebé, me parece, y le dicen a Internacional, tu parto. No, pues Internacional va. Baja la cabeza, perfecto. Sale acá, ¡pah! Entra el R1. Viene el R2, ¡pah! Sale ahí. R2 dice, distosia, maniobras, maniobras, maniobras. Viene el R3, ¡pah! ¡Pah! Sale ahí. R3 ya se cuadra, no, dice, vamos a ver, mete la mano. Aquí. Viene el asistente, fuera de acá. Intenta sacarlo, lo contrarrota, porque asume que es una distosia de hombros, vuelve a meter la mano, y ahí se da cuenta que había algo raro. Traen disparados el ecógrafo, y ven que son 2 que están unidos. Obviamente entraron corriendo a sala de operaciones. Pero esa fue la historia de esa señora. Se le dio la chance de parto vaginal. O sea, iba a salir por abajo. Obviamente no iba a salir, pues. Pero se intentó. Así de vaginalistas éramos en el hospital. Hasta los siameses. Y eso es todo el movimiento que hace el bebé, ¿no es cierto? Encaje, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, hombro, y se nació.